נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, רחץ ידיו רגליו, טבל עליו ונסתפק. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי החול, לבש בגדי לבן, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם יכול לזכור את הפגמים, את החסרונות, את כל הפשעים, את כל העוונות, בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש. ישר היה מתייאש, כי לא יכול היה לשאת את המרירות, החטא, את הבושה, את הפספוס, את ההפסד. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פסע למקום שפסע, פניו לקודש אחוריו לאחד, ללא רבב היו שווים פיו ומעשיו. בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך, פשט בגדי לבן, לבש בגדי זהב, וכך היה אומר אנא השם, כפר לחטאים, לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי. ואם אדם יכול לזכור את החסדים, את הטובות, את כל הרחמים, את כל הישועות, בטח כך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת מאלף אלפי אלפים ורבי ורבבות, ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי, כהן גדול היו קוראים, משתחווים ונופלים על פניהם. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יצא ממקום שיצא ורעד במקום שעמד, פשט בגדי זהב, לבש בגדי עצמו, וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו, ויום טוב לאוהביו, כי נסלח לכל עדת ישראל. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם תשירו כולם, אשרי העם
שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תודה רבה, היה לי חלום. Shavua Tov, esta vez por situaciones de necesidad vamos a hacer, mañana me voy a ausentar, entonces vamos a hacer el shiur de Parashat Shavua en lugar de mañana, Yom Sheni, lo vamos a hacer hoy, Yom Rishon, y yo me quiero referir, sí, shiur de Parshat Pekudei, Tafshin Ain Dalet, 5774. La Parsha de Pekudei es la última Parsha de Shemot. Y en esta Parsha se habla de la Hakamah del Mishkan, o sea, hasta ahora en las últimas parshiot estuvimos viendo cómo Hashem ordena cuáles son los materiales que hay que traer y que hay que preparar, cuáles son los kelim, los utensilios, cómo se hace el mishkan, cómo se construye, cuáles son los materiales, las cantidades, las medidas. Luego las vestimentas del Kohen Agadol y de los Kohanim, cómo Bnei Israel trae todas las cosas. Y en esta parsha básicamente llegamos a cumplir con la meta. La meta es Leakim et HaMishkan, o sea, llevar a cabo todo eso que se hizo durante todas las parashot anteriores, se logra cristalizar y materializar cuando ya tenemos todos los kelim, cuando ya tenemos el mishkan, cuando ahora colocamos cada cosa en su lugar, en su posición y empezamos a funcionar y a actuar en el mishkan. Hay unas palabras muy interesantes en esta parsha que se repiten muchas veces. Asher tziva Hashem et Moshe, o Asher tziva Hashem. זאת אומרת, que aquí se hace lo que ordenó Hashem a Moshe. Todo se hace de acuerdo al tzivui, a la orden divina. Y vamos a ir viendo, sí, aunque son bastante, pero vamos a tratar de hacerlo rapidito para ver cómo y en qué cosas aparece este término o estas palabras. Entonces nosotros estamos al principio de la parsha de Pekudei, en el capítulo Lamed Het 38, y vemos en el pasuk Chavbet 22 que dice Ubetzalel ben Uri. Betzalel, Najón, que era el humán, el artesano o el encargado de echar a la práctica todo lo que hay que construir en el Mishkan, hijo de Uri, hijo de Hur, le Mate Yehuda, de la tribu Yehuda, asa et kol asher tziva Hashem et Moshe. Hizo todo lo que Hashem le ordenó a Moshe. Esta es la primera. Luego pasamos al principio del próximo capítulo, Lamed Tet 39, Pasuk Aleph. Pasuk 1. Dice la Torah, Uminatechelet ve'argamam ve'tolat shani asu bigdei srad lesharet bakodesh. O sea, aquí está hablando de los telares, sí, básicamente de lana, que se pintaron con el tejelet, con el argamán, que es una especie de color púrpura, betolat ashani, el color rojo de este gusano. Hicieron
Bigdei Srad Lesharet Bakodesh, que eran unas vestimentas para cubrir los kelim. Vayasu et Bigdei HaKodesh Asher Aaron, Kasher Tziva Hashem et Moshe. Segunda vez. Hicieron las vestimentas santificadas de Aarón, como había ordenado Hashem a Moshe. Segunda vez. Seguimos al Pasuk 5. Vejeshev Afudato. Aquí la Torah nos habla de la vestimenta del efod. El efod, ¿se acuerdan que era el de tipo el delantal que tenía? Que lo vimos cuando estuvimos en la parashá de Tetzaveh, que era un tipo de delantal que tenía unas correas por encima, y tenía una especie de cinto. Y dice la Torah otra vez que hicieron esta vestimenta, Kasher Tziva Hashem et Moshe, como Hashem ordenó a Moshe. Luego viene la Torah en el Pasuk 7. ¿Sí? Seguimos en el mismo capítulo 39, la Metet, Pasuk Zain. Ahí la Torah nos habla de los Avnei Shoam, de las piedras que tenía el Kohen Agadol, Najón, en sus hombros, que de un lado aparecían 6 de los nombres de las tribus y del otro lado de los otros 6 de las otras 3 tribus. Y la Torah nos dice de que se hicieron esas piedras, Kasher Tziva Hashem et Moshe, como ordenó Hashem a Moshe. Luego viene el Hoshen. El Hoshen era la vestimenta, Najón, que tenía el Kohen Agadol, que tenía las 12 piedras con los 12 nombres de las tribus. Y otra vez nos dice aquí la Torah, pasamos hasta el Pasuk 26, Chavav. Seguimos en el mismo capítulo, Pasuk Chavav. Perdón, no Chavav, Pasuk Chav Aleph, exactamente. Dice la Torah, Ken Vairkesu et Hoshen, que el Hoshen tenía argollas por arriba, 2 por arriba y 2 por abajo. ¿Para qué? Las 2 de arriba se unían con unas tiras, con el efod, con lo que había aquí de las piedras, y de abajo también se unía con el efod. Bekitsur, la Torah dice que hay que unir eso, y dice la Torah, Kasher Tziva Hashem et Moshe, otra vez. Después pasamos al Meil. El Meil era la bata de color tejelet, que tenía las campanitas por debajo, Najón, los paamon berrimón, los paamonim, las ¿cómo se llama? Campanitas y forma de rimonim. Y dice la Torah, Kasher Tziva Hashem et Moshe. Luego seguimos al Pasuk Chav Tet. La Torah nos habla del Avnet. El Avnet era el cinto, Najón, que tenía el Cohen, los Kohanim. Y dice la Torah, Kasher Tziva Hashem et Moshe, que se hizo como ordenó Hashem a Moshe. Luego Pasuk Lamet Aleph 31. ¿Sí? ¿De qué se está hablando aquí? Del Tzitz y del Mitznefet. El Tzitz era como la diadema que tenía el nombre Kodesh la Hashem, y el Tzitz era como el sombrero que tenía cubriendo su cabeza, y que por encima se le ponían ptilim, como hilos de tejelet. Y dice la Torah que se hizo eso, Kasher Tziva Hashem et Moshe. Y en el Pasuk Lamet Bet 32 dice, Vatechel, y se terminó Kol Avodat Mishkan Oel Moed, toda la avodat del Mishkan, de la tienda de reunión. Vayasu Bnei Israel Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe Kenasu. Hicieron Bnei Israel todo lo que Hashem ordenó a Moshe, así hicieron. Ya feo. Pero todavía no se terminó. Seguimos en el capítulo 40, seguimos en el Perek Mem, y vamos al en el 39, seguimos en el mismo capítulo, Pasuk Membet 42. ¿De qué habla esta parte? Toda la parte anterior habla de cómo se hicieron las vestimentas del Kohen Agadol, de los Kohanim. Ahora la Torah nos habla de que
todas las cosas se traen, el Mishkan, los Keilim, las vigas, todos los utensilios, y se empiezan a construir y a colocar cada cosa en su lugar. ¿Quién? Vayaviu et Mishkan el Moshe, le trajeron a Mishkan a Moshe, et Oel, vet kol keilav, todos los Kelim, et Berichim, Beamudav, Adenav, Bekitzur, todas las cosas para construir la base del Mishkan, los Michsim, Michse Orot, Elim Odamim, los recubrimientos de cuero que se iban a poner encima del Mishkan, et Aron Edut, el Aarón, et Shulchan, et Menorah, Bekitzur, se traen todas las cosas para colocarlas en su lugar. Y termina diciendo la Torah en el pasuk 42, que Chol asher tzivah Adonai et Moshe, ken asu bnei Israel et kol ha'avodah. Como Hashem le ordenó a Moshe, así hicieron bnei Israel. Y luego en el próximo pasuk, Vayar Moshe et kol ha'melachá, y vio Moshe toda la melachá, vine asu otá, la hicieron kasher tzivah Hashem, ken asu, vayevarech otam Moshe. Y los bendijo Moshe. Ya fe. Y después, ya en el Perek Mem, en el capítulo 40, ¿sí? La Torá nos dice cuándo se realizó todo esto. Ahí trajeron las cosas y ahora, ¿qué? En el capítulo de lo que vimos ahora es cuando se traen todas las cosas. Moshe ve todo lo que traen y ve que hicieron todo como Hashem ordenó. Y ahora, Hashem le dice a Moshe, al principio del capítulo 40, bueno, ¿cuándo hay que echar a andar todo esto? Entonces le dice, en el primer día, Bejat la Chodesh, Beyom HaChodesh Arishon, en Rosh Chodesh de Nisan, Takim, ¿qué? Beyom HaChodesh Arishon. ¿Cuál es el Chodesh Arishon? Nisan. Takim et Mishkan Oel Moed. Levanta, más de Leakim, levantar, o sea, construir et Mishkan Oel Moed. O sea, tenemos todo listo, todo se lo traen a Moshe, y ahora Moshe tiene básicamente ahí todo el material, todo lo que hace falta para echar a andar todo esto. Entonces, en ese día, en Rosh Chodesh, Hashem le ordena, ahora hay que levantar el Mishkan. Y le dice, Takim et Mishkan Oel Moed, Vesamta sham et Aron Edut, vas a colocar el Aarón, y lo vas a tapar con el Kaporet, y vas a traer el Shulchan, y vas a traer la Menorá, y vas a traer el Mizbach HaZahav, donde se hace el Ketoret, el incienso, y luego el Mizbach HaOlah, donde se hace el altar, donde se hacen los korbanot, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al pasuk 16, Vayas, y después ¿qué hay que hacer con todos los kelim? Hay que ungirlos, ¿no? Hay que hacer el imshoach otam beshem amishcha con el aceite de oliva al Mishkan, a los kelim, a Aarón, a sus hijos, hay que vestirlos. Kitzur, hay que hacer todo para que ya esté todo listo para empezar a trabajar. Vayas Moshe kechol asher tzivah Hashem oto ken asa. Y hizo Moshe todo lo que Hashem le ordenó y así lo hizo. Muy bien. Entonces dice la Torá, Vaiva Chodesh Arishon, en el versículo 17, en el primer día, ¿sí? Bajodesh Arishon, estamos hablando aquí, Kamuban, del Nisan del segundo año, ¿no? El Nisan del primer año, cuando salió Ben Israel de Mitzrayim, el 15 de Nisan, ¿no? Entonces ahora ya estamos prácticamente luego de un año de haber salido de Mitzrayim, menos 2 semanas. Y ya tenemos Mishkan. Ya empezamos a trabajar en el Mishkan. ¿Qué? Y dice la Torá que en ese día Hukama Mishkan. Y el que lo hizo fue Moshe, vaya que Moshe ta Mishkan, y colocó todas las cosas. ¿Qué? Vaiten et Edut, y colocó, y ahí también dice la Torá, en el pasuk 19, Vaifros et Oel, o sea, colocó por encima del Mishkan. ¿Sí? El Oel, Zotomeret, las pieles, ¿qué? A la Mishkan, Vayasen et Michse Oel, Alav Milmala, Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Otra vez Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Luego dice la Torá que tomó el Edut, las Lujot, las tablas, y las colocó dentro del Aarón.
Vayavet Aarón el Mishkan, llevó el Aarón al Mishkan cuando ya tenían las tablas. Vayasem et parojet amasaj, y colocó el parojet, que era la cortina, para dividir entre el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Aarón, y el Kodesh, kasher tzivá Hashem et Moshe. Muy bien, entonces ya tenemos el Aarón, ya tenemos la cortina, y ahora ¿qué se pone en el Kodesh? ¿Qué hay que poner ahí? Hay que poner la menorá, el candelabro, la mesa, dice la Torá, Vaiten et shulchan, puso el shulchan, la mesa, en el lado norte, y al otro lado, Vayerojalá berech lechem lifnei Hashem, kasher tzivá Hashem, lo hizo como Hashem lo ordenó. Luego trajo la menorá, ¿sí? Y lo mismo, vaya la nerot, colocó las menorot, tanerot, el aceite, lifnei Hashem, kasher tzivá Hashem et Moshe. Y luego, ¿qué más había en el Kodesh? En el Kodesh había tres cosas. Había la menorá, había el shulchan, la mesa con los 12 panes, la menorá de 7 brazos y el mizbeach azav, el mizbeach haketoret, y otra vez kasher vayakter alav ketoret, y hicieron el incienso, kasher tzivá Hashem et Moshe. Y luego, fuera, en el hatzer, en el patio, estaba el otro mizbeach. ¿Cuál era el otro mizbeach? El mizbeach haolá, el mizbeach para hacer hacer los korbanot, los sacrificios, y otra vez, Ve'et Mizbach Olá, Vayal Alá Beta Olá, hizo el korban Olá, y la minja, Kasher Tzivá Hashem et Moshe, eso está en el pasuk 29. Y termina el último Kasher Tzivá Hashem. Para empezar la abodá, el Cohen que tenía que hacer, lavarse. Entonces pusieron el kior, Beino el Moed u Ben Amizbeach, y lo colocó ahí para lavarse, y se lavaron Moshe y Aarón y sus hijos, Eteidem Bedragleem, Beboam Elo al Moed Boam Hatzu, Kasher Tzivá Hashem et Moshe. Yafe. Entonces no sé si contaron. 18. 18 veces dice Kasher Tzivá Hashem. Porque ahora es llevarlo a la práctica. Ahora se lleva a la práctica. ¿Sí? ¿Ma? No, pero ahora lo hicieron. Una cosa es, yo te digo que lo hagas, y ahora lo estás haciendo, ¿sí? Entonces lo estás haciendo. Kohen Kol yo te ordené que lo hagas. Luego lo hiciste. Luego tengo que ver que lo que hiciste es lo que yo te dije que hagas. ¿Mejor? Porque a ver si hiciste otra cosa. Y luego, cada cosa que yo te dije que hagas tiene que ocupar un lugar. Entonces hay que colocarlo en su lugar. Y luego de colocarlo en su lugar, cada cosa tiene que empezar a funcionar. Entonces todo, Kamubán, que se puede decir de una vez. Pero la Torá no lo quiere decir. La Torá lo dice en el proceso para que entendamos que todo aquí se hizo no como a cada uno le gusta, sino Kasher Tzivá Hashem, como Hashem ordenó. El Rabbi Yosef Mibrisk, el Beta Levi, dice que ¿por qué la Torá aquí repite tantas veces que todo lo que se hizo aquí, que todo lo que se colocó, que todo lo que empezó a funcionar, todo se hizo Kasher Tzivá Hashem? Una persona puede pensar que él puede cumplir mitzvot y hacer las cosas como a él le parece que puede llegar a ser la voluntad de Akadosh Baruj Hu. La persona puede tratar de asemejar ciertas cosas que él conoce de la Torah y decir, si Hashem quiere tal cosa, entonces quiere decir que hay que hacer tal cosa, y no solamente tal cosa, sino algo semejante también. Y eso es parte de Avodat Hashem, eso es parte de mi obligación. Entonces viene la Torá y te dice cada paso de lo que se hizo aquí, cada material que se tocó, cada clic que se hizo, de la manera que se hizo. Porque hay tantos detalles de cómo hacer exactamente el Aarón
y cómo hacer la menorá, y cómo hacer el shulchan, y cómo hacer las vigas de las vigas que iban a construir para el Mishkan, y los cueros, y los telares, y los colores, y las medidas, y las cantidades, y el lugar en donde se debe colocar cada cosa. No puedo colocar el arón donde quiero y la menorá donde quiero. La menorá tiene que estar del lado sur y el shulchan del lado norte, y el arón debe estar detrás del paroje, detrás de la cortina. Tenían una especie de coordenadas exactas donde tenían que ir. O sea, no solo del lado sur, sino del lado sur a tanta distancia de... ¿Qué? Está como ¿Qué? creando Sí. el mundo, ¿no? Está el shulchan, por ejemplo, tenía que estar a 2 amot y media de la pared norte, y la menorá tenía que estar a 2 amot y medio de la pared sur, y el mizbeach hazab tenía que estar colocado exactamente, no en la mitad entre ambos, pero un poquito más atrás, pero que esté básicamente exactamente en la mitad para que dé exactamente en su medida hacia el shulchan por un lado, la mesa, y para la menorá por el otro lado. Bekitur, cada cosa tenía su medida, su material, su forma, su ubicación y su utilización, y todo lo que había que hacer ordenado por Akadosh Baruj Hu. Eso para alcanzar la Kedusha. Kasher Tzivah Hashem. No hay más Kedusha. Oh, ya fe. Entonces, muchas veces la persona piensa que él puede decidir cuáles son los medios que él quiere utilizar para llegar a Kadosh Baruj Hu. ¿Okay? Zotomeret, como él vive aquí, ¿sí? Ahora, aquí también aparece mucho en esta parsha y vigila en estas parshiot la palabra asiyah, más de la asot, hacer. ¿No? Ahora, ¿quién es el que manda aquí en el mundo terrenal para la asot? Para hacer las cosas. El hombre es el Ose. Nosotros hablamos en algunos shiurim, en algunas oportunidades, de que tenemos 4 niveles o 4 categorías, esferas de mundos. Tenemos el Olam Atzilut, tenemos el Olam Abriá, tenemos el Olam Yetzirah y tenemos el Olam Asiyah. ¿Sí? Entonces, el Olam Atzilut es el mundo más elevado, conectado con el Kadosh Baruj Hu. Luego viene el Olam de la Beriá, luego el Olam de la Yetzirah, y al final llegamos al mundo de la práctica, de la Asiyah, de la Asot. ¿Quién es el que ose? ¿Quién es el que hace las cosas? El hombre. El hombre maneja la Asiyah aquí en el mundo terrenal. Entonces podríamos pensar de que si él es el que maneja, entonces él va a manejar qué es lo que hay que hacer, cómo que hay que hacer, cuándo hay que hacer, en qué lugar hay que hacer, para que de esa manera se pueda manifestar la Asharat Ashchina, la presencia de Akadosh Baruj Hu aquí en este Olam. Entonces viene la Torah y te dice, viene la Torah y te dice que todo lo que se hace en el Olam Asiyah, para que se permita la presencia de Akadosh Baruj Hu, para que se permita la presencia de Akadosh Baruj Hu en el mundo y se revele, todo tiene que ser hecho Kasher Tzivah Hashem. Y eso como va lo vemos muy... ¿Qué? A mí ¿por qué me pregunto por qué Tzivah Hashem le manda a Moshe y no a Betzalel directamente? ¿Sí? ¿Por qué le manda a decir a Moshe? Porque Betzalel es el peón. Y Moshe es el director. Moshe es el director. Entonces a Moshe se le ordenan las cosas y él encarga a Betzalel qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué? Betzalel no dirige. Betzalel, él es el Oman. ¿Sí? Él es el artesano, pero que recibe las órdenes. Ya fe. Allá, esto lo vemos claramente, ¿sí? Cuando la Torá por un lado nos dice, Akadosh Baruj Hu le ordena a Am Israel
que lo que tiene que cubrir el Aarón es un caporet, es una tapa donde en ella se hacen los krubim. Son unas esfigies, como sabemos que estudiamos, unas figuras. Querubim, que rabia, que tinok, que tenían, algunos dicen que uno tenía cara de hombre y otro de niño y otro de hombre y de mujer. No me llané, pero eran estatuas que estaban en el lugar más kadosh de Am Israel. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿de qué Hashem se queja del Geta Egel? ¿Qué es el Geta Egel? Besadre, en lugar de tener cara de niño o de niña, tiene cara de güey. Hay mucha gente, hay muchos hombres que no tienen esa cara, pero más o menos hacen lo mismo. ¿No? ¿Eh? Qué linda pregunta. Sí. Por eso cuando a veces a algunas personas le dicen que es un animal, yo creo que se está insultando a los animales. A Balbesed. Entonces, Bejol me cree. Entonces, ¿qué? Todo el ruido, todo el asunto del Geta Egel, Mácara, Seder. Es el mismo oro con el que hicieron el Aarón, el mismo oro con el que hicieron el Caporet y los Krubim. Con ese oro hicieron también el Egel. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? Kasher Tzivash. Ahí está la diferencia. Esto lo ordenó Hashem y esto Hashem lo prohibió. Entonces, para que en el mundo se manifieste la presencia, la Shekhinah, por medio de mi asiyah, por medio de lo que yo hago, tiene que venir acompañado por el Tzivuy, el Kasher Tzivah Hashem. Si no hay Kasher Tzivah Hashem, ese oro se transforma en idolatría, se transforma en algo que nos perjudica, que nos aleja de Akadosh Baruj Hu. Solamente cuando recibimos todo el encargo de manera clara y absoluta de cómo lo tenemos que hacer, entonces ahora Hashem dice, el Kli está listo. Hablamos de esto. Hay orot y hay keilim. Hay luces y hay utensilios, receptáculos. Para que la luz pueda penetrar en este mundo, se necesitan los keilim adecuados, se necesitan los utensilios adecuados. ¿Qué significa los utensilios adecuados? Se necesitan que estén hechos con la kabaná adecuada, con la medida adecuada, con el material adecuado, con la forma adecuada, que esté ubicado en el lugar adecuado, que en él se haga lo que se debe hacer, y cuando todo eso está, ahí podemos recibir a la Shekhinah. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Hashem nos dice. Hashem nos dice, yo les tengo que dar a ustedes orot, les tengo que dar a ustedes luces, tengo que transmitirles la brajá, la bendición. Pero si el kli no es el adecuado, entonces no sirve. Si el olam ha'asiyah, si el mundo de la acción no se adecua a esas luces, a ese tzivuy Hashem, entonces shum davar lo shave, no sirve. ¿Sí? Ustedes saben, los tefilín hay que ponerlos en el brazo y en la cabeza entre los ojos. Va a venir una persona y va a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué en el brazo? Me lo voy a poner en la rodilla, mejor. ¿O por qué me lo pongo aquí exactamente entre los ojos? ¿Sí? La Torah dice, Beneine, déjame lo pongo aquí. Entonces ahí viene la Torah Shebalpet y dice, no es aquí, es acá. Entonces, ¿saben lo que significa ponerse el tefilín aquí? ¿Qué significa? No colocárselos. Eso es lo que significa. Es como si estarían, ¿en dónde? En la bolsita. Rega, pero son los tefilín que escribió el mejor sofer del mundo. Najón.
Pero para que puedan funcionar tienen que estar ubicados en donde tienen que estar ubicados, porque si no, no funciona. Yo quiero hacer Shabbat, como algunos, en Yom Rishon. En Yom Rishon yo no voy a prender fuego y no voy a... ¿De qué se ríen? No voy a prender fuego y no voy a cocinar y no voy a viajar en carro y no voy a cortar y no voy a... Nada. Yom Rishon. Voy a hacer kiddush, voy a traer 2 jalot a la noche y 2 jalot a la mañana y 2 jalot en Seudah Shlishit. Todo. Igual, exactamente. ¿No va a funcionar? No, lama. Si hice todo exactamente como hay que hacer en Shabbat. Najón. Pero falta un detalle. Hashem dijo que el zman, que el tiempo para que esa kedushá se pueda manifestar en el mundo, tiene que ser ubayom hashevi. Lo mismo. Shvi es el séptimo. Veze manien, interesante cuando nosotros volvemos al Geta Egel. ¿Sí? Después de toda la festichola ahí de Am Israel bailando frente al Egel, dice la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe, sí, yo regreso a Parashat Ki Tisa, le dijo, Lech red, ve y baja porque pecó tu pueblo, Asher elita me'eretz Mitzrayim, que lo subiste de la tierra de Mitzrayim. Saru ma'er minaderech, se apartaron rápido del camino, Asher tzivitim, que yo les ordené. O sea, ¿en dónde está el problema? Yo les ordené algo y ellos hacen lo que quieren. Ellos están buscando, como dijo Rabbi Yehuda Levi, buscaron un medio para acercarse a Hashem, que no es el medio adecuado. Hashem no solamente te enseña cuál es la meta. Hashem te enseña cómo llegar a la meta, cuál es el medio para poder llegar a ella. Esas son las mitzvot. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen que le dice tu pueblo, aunque después Moshe, cuando le discute a Kadosh Baruj Hu, le dice, más de mi pueblo, ¿y no es el tuyo? ¿Qué? Yo lo elegí. Pero hay quienes dicen que se refirió al Erev Rav, o sea, a los Mitzrim que sacó de Mitzrayim y los acercó a Israel, y que ellos fueron los que incitaron y provocaron parte del de lo que sucedió en el Geta Egel, y por eso le dijo tu pueblo, Kiru, los que tú introduciste dentro del pueblo. Ya, entonces vemos aquí de que hay que saber diferenciar. Ayer a la noche todos los que estamos aquí presentes hicimos Havdalah. ¿No es de Havdalah? Separar. Havdalah no es separar, es diferenciar. Hay que saber diferenciar entre separar y diferenciar. Valga la redundancia. ¿Ah? Es una tristeza separar. ¿Ah? Dicen que para Hashem fue una tristeza en la creación del tercer día cuando tuvo que separar las aguas de arriba de las de abajo. Porque separar para Hashem no es algo bueno. Nosotros no separamos, nosotros diferenciamos. Kamubán, esas diferencias a veces provocan que tiene que haber una separación. ¿Najón? Y por eso, ¿najón? Si yo quiero sembrar trigo y cebada, no puedo, tengo que separar. Si yo quiero tejer y coser lana y lino, no puedo, tengo que hacerlo separado. Y yo quiero comer carne y quiero comer leche, los tengo que comer por separado, así sucesivamente. Pero todo eso parte de una diferencia. Mavdil ben kodesh lechol ben or lechoshech b'Israel lamim. El que diferenció entre Israel y los pueblos, entre la luz y la oscuridad, entre los 6 días y el 7º día. Yotomeret, el que quiere mezclar todo, al final no va a tener nada. El que sabe diferenciar entre los niveles y las categorías, entonces va a saber que cada uno tiene su posición. Nosotros no estamos en contra de los 6 días de la semana. Nosotros no estamos en contra del Hol y nosotros no estamos en contra de las naciones. Pero lo que sí
exigimos es que cada uno ocupe su posición. Shabbat tiene que ocupar su posición y los 6 días de semana su posición. El Kodesh tiene su posición y el Hol tiene su posición. Israel tiene su lugar y las naciones tienen su lugar. El momento que empezamos a mezclar y no hay Abdalá, entonces ahí viene el Egel. Ahí viene el oro. Con el mismo oro que haces a los Krubim, de repente haces Avodah Zarah, haces idolatría. Y por eso, ¿ah? Mejor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es hacer kasher tzivah Hashem. Hacer lo que Hashem ordenó. Eso significa itbatlut, anularse ante Akadosh Baruj Hu. Rega, pero a mí me parece que hay que hacer. A ti te parece, beseder. Azma. Déjale a Akadosh Baruj Hu que él te enseñe cómo acercarse a él. Él sabe mejor cómo tú te tienes que acercar a él que tú mismo. Y por eso se requiere de anavá, de humildad, de poder aceptar el tzivui Eloquí, de poder aceptar la obligación, la orden de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? El Sefer HaIkarim explica. Nosotros vemos que a las lujot, a las tablas, ¿cómo se las llamaron? ¿Tablas de qué? ¿Ma? De la ley o... Brit es pacto o ¿qué más? Yafé. Lujot a edut. Testimonio. ¿Por qué se llaman lujot a edut? ¿Testimonio de qué? ¿Qué testimonian las lujot? ¿Ah? Ellas que tienen oídos, las lujot. ¿Ah? Rega. Está escrito lo que tzivá Hashem. Está escrito Asher tzivá Hashem. Ya fe. Muy bien. La primera vez que Kadosh, testimonio la primera vez que Kadosh Baruj Hu se revela frente a un pueblo. ¿Quién? Oh, ya fe. עכשיו, ¿cuál es la regla más importante de un testimonio? Vienen 2 testigos, se presentan frente a un Beit Din. ¿Cuál es el punto más importante del testimonio? Que sean verdaderos. Que sean justos. Que sean verdaderos. Que sean ksherim. Pero respecto a las palabras que ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer con esas palabras? ¿Qué es una edut? Eso es para no olvidarnos. Pero los dayanim, cuando escuchan las palabras del dayan, del ed, ¿najón? Y el ed dijo, sí, nosotros vimos a fulano, no sé, que le robó a Mengano tal día, a tal hora, o que mató a tal... ya fue. Entonces el dayan va a empezar a decir, rega, ¿a qué se refirió cuando dijo que robó? ¿Que robó Behemet o que quizás es algo parecido? Vamos a empezar a hacer... ¿sí? Suposiciones de lo que dice. Cuando hay una edut, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar las palabras como son, exactamente. Eso es un edut. Como no estoy hablando de que no hay que indagar si los testigos, quiénes son, pero en forma general, según la Torá, un testimonio es algo que nosotros aceptamos. Si se cumplen las condiciones de que los testigos son testigos fiables, confiables, y son las personas idóneas, y son personas ksherim, y no son familia, y se cumplieron las condiciones para una edut, entonces nosotros tenemos que aceptar las palabras al pie de la letra, y no empezar a hacer diferentes comparaciones, y a ver, a qué se refirió, qué no se refirió. El edut es algo claro. בדיוק. זה בעיה לא שלנו. נכון? Esa es la prueba
esa es la prueba de que yo no sé si el testigo dijo la verdad. ¿Sí? Pero la Torah me dijo que yo a 2 testigos que son ksherim les tengo que creer. ¿Sí? Entonces, normalmente si son testigos ksherim no van a hacer algo taref, no van a mentir. ¿Yafe? Achab. Entonces las lujot son las palabras de Hashem. Y esas palabras de Hashem se deben cumplir como un testimonio. Y no empezar a hacer comparaciones y decir, no, lo que la Torah dijo con idolatría no es exactamente idolatría, es, no sé, es algo parecido, pero no, la Torah no prohibió bediuk idolatría. No, es, ¿sí? ¿Sí? O cuando la Torah prohibió casarse con la hermana, no es la hermana, es una persona con la cual tienes hermandad. Con esa persona, sí, no te cases, pero con tu hermana biológica sí te puedes casar, ¿sí? O cuando la Torah prohíbe casarse con una nojría, una no judía, no es una... Es una persona ajena con la que no tienes relación, que no te ama, que no te quiere, ¿sí? Eso es una persona ajena, ¿no? Una persona que no es del pueblo de Israel, y así sucesivamente. O sea, empezar a hacer, ¿sí? Inventos y comparaciones que la Torah no se refiere a lo que se refiere, exactamente. O sea, la Torah no se refirió a lo que se refiere, ¿sí? Cuando te digo que descanses el 7º día... No es el 7º día, es el asunto del número 7, que es un número que quién sabe qué. Lo me llame. Entonces, todas esas cosas viene la Torah y te dice, Kasher tzivah Hashem. Lo que ordenó Hashem, hazlo al pie de la letra. Si te dijo que el Aarón se hace con oro, no es con algo puro como el oro. Es oro, Iseo. Y cuando te dijo que esto se hace con plata, es con plata. Y cuando es con cobre, ¿qué? Pero igual la Torah tiene 70 caras. Y además que... Pero en la práctica tiene una sola cara. Entonces, najón de que lamentablemente hay majlokot en la halajá. Pero bueno, ese es el problema del galut. El galut nos trajo problemas que no estamos unificados en la práctica, en cosas. Pero también en eso, bonagit caja, menos el arroz de los sefaradim y los ashkenazim en Pesach, pero más o menos tenemos el mismo Shabbat y el mismo Pesach y la misma kashrut. Yo no digo que no hay majlokot en la halajá. Hay majlokot en la halajá. Hay discusiones. ¿Sí? Pero, Bezat Hashem, el Sanedrín va a volver a reunir todas esas cosas y además vamos a tener una unidad dentro de Am Israel. Entonces, eso es lekayem et haTorah kemo shehi. Zotomeret, el fundamento de la mitzvah, antes que nada, no es los secretos de la mitzvah y la filosofía de la mitzvah y la ideología de la mitzvah y lo esotérico de la mitzvah. Todo eso es importante. Pero en el momento del tajles lo que hay que hacer es la mitzvah que Hashem ordenó. Eso es lo que hay que hacer. Y no cambiar. Y no más o menos. ¿Sí? Me voy a poner tefilín más o menos. Más o menos. No me voy a poner tefilín. Sí, lo me llane. Najón. Como con hoy tenemos mitzvot que lamentablemente no podemos cumplir, pero eso ¿qué tiene que ver? Tú me estás hablando de otra cosa. Ningún yehudí puede cumplir 613 mitzvot. ¿Por qué? Porque hay mitzvot de hombres y hay mitzvot de mujeres. Hay mitzvot de jueces y hay mitzvot de policías y hay mitzvot de los que salen al ejército y hay mitzvot de hombres y de mujeres. Entonces, badai. Pero la unidad es de todo Am Israel. Todo Am Israel tiene que cumplir todas las mitzvot. Sí, pero hay muchas que no cumplimos ¿Por qué? Hemos hecho estar en galut, porque no sabemos, no tenemos Asma. Beseder. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no queremos cumplir la mitzvah. ¿Cómo se debe? ¿Sí? ¿Por qué la halajá nos lleva hasta los detalles más ínfimos de cómo cumplir una mitzvah? Porque la mitzvah hay que cumplirla de esa manera para que sea kasher tzivah Hashem. ¿Qué? O sea, estas 18 veces que la Torah recuerda esto, ¿sí? En el Yerushalmi dicen Jajamim
que esto nos hace acordar de la Shmona Esre. ¿Cuántas brajot hay en la Shmona Esre? Menos la que se agregó, son 18 brajot. ¿Qué? עכשיו, אולי, כן. Porque dijimos de que las palabras como Hashem, de la manera que como Hashem ordenó, en esta parsha aparece 18 veces, en 18 oportunidades, y por eso es de que se le da tanta importancia a estas palabras. Y Moshe Rabbeinu, dice aquí, dice la Torá, Vayar Moshe, y vio Moshe et kol hamelacha, todo el trabajo, vine a su ota, la hicieron kasher tzivá Hashem, vaivarech otam Moshe, y los bendijo Moshe. ¿Qué braja les dio Moshe? ¿Ah? Que sea la bendición de tus manos, como en Salmo 90. Amar laem, yehi ratzon, que sea tu voluntad, shetishre shchina, que repose la Shechina b'maaseh yedechem, en el acto de vuestras manos. Zot omeret, ¿qué dice Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dice, si todo se hizo al pie de la letra, entonces ahora Kadosh Baruj Hu no tiene excusas. Ahora no tiene excusas. Que sea la voluntad de quién, de él, de hacer lo que él prometió que tiene que hacer. Que va a reposar, ¿en dónde? En Maaseh Yedechem, en lo que hicieron vuestras manos. ¿Pero por qué la Shechina va a reposar en lo que hicieron vuestras manos? Porque nosotros hicimos lo que él dijo que tenemos que hacer con nuestras manos. Entonces, 1 más 1 es 2, no queda de otra. Si Moshe Rabbeinu hubiera recibido Keilim, hubiera recibido vestimentas, hubiera recibido cosas que de repente parte sí, parte no, entonces no podría haber bendecido a Israel. Vaivarejotam. ¿Por qué pudo levarej? Porque ahora la Shechina puede lishrot, puede reposar en el acto de vuestras manos. ¿Qué? Lo que decimos todos los días en la tefilá, Bediuk. Vino am Adonai Eloheinu aleinu, umasei yadeinu konena aleinu. Bediuk. Y el acto de nuestras manos, ¿quién? Umasei yadeinu konena. Bediuk. Es Bediuk. Bediuk. Ese es el pasuk exacto y también Rashi lo recuerda aquí. ¿Quién? Zot omeret, que lo que el Yehudí tiene que procurar en toda su vida es hacer las cosas para que la Shechina pueda reposar sobre él. Eso es lo más importante. Y Tavalo, nosotros, cada uno de nosotros, a pesar de que hoy en día no tenemos el Mishkan, el Beit HaMikdash Aklali general, Beazuli Mikdash, hagan un Mikdash Beshachanti Betocham, y voy a reposar dentro de ellos. Dicen Jajamim, Betocho lo nemar, no dice dentro de él, del Beit HaMikdash o del Mishkan, sino Betocham, dentro de ellos, Betoch kol echad ve'echad. Cada Yehudí es un mini Mishkan. Cada uno es un Mishkan. ¿Sí? El Sechel, la cabeza es el Aarón. ¿Sí? Y el Lev, cada órgano cumple con una función. Lo vimos esto cuando estudiamos Nefesh HaChaim. Que cada parte del cuerpo de la persona representa algo. La boca es el Shulchan. ¿Sí? La vista es la menorá, son las luces. Cada cosa representa uno de los kelim, de los objetos que había en la construcción del Mishkan. Entonces, cuando nosotros actuamos en nuestra personalidad, kasher tzivá Hashem, y comemos la comida adecuada, y vemos lo que tenemos que ver, y pensamos en lo que tenemos que pensar, y decimos lo que tenemos que decir, entonces todo eso que provoca que los keilim, que el Kli está listo para que se cumpla la braja de Moshe Rabbeinu, y ahí razón, que sea la voluntad, ¿sí? Shetishre Shechina b'maseh yedechem, que repose la Shechina en vuestras acciones. Y por eso, el Rabbi Yehuda Halevi el Kuzari
que los que estudian Kuzari ya lo vieron esto, pero lo recordamos. En un cierto momento le dice que hay una emuná, una fe en Akadosh Baruj Hu, que esa emuná, o esa idea, mejor dicho, es el shoresh, es la raíz de la emuná y de la kfirá a la vez. O sea, hay un punto en el cual puedes tú o irte a la fe en Akadosh Baruj Hu o transformarte en un hereje, en un kofer. Le pregunta el Melech, el rey de los Kuzarim, al Jaber, al Jajam, al sabio, cómo algo puede ser la base para la gran emuná y también para la kefirá, para la herejía. Y le dice, Pashut Meot, tú tienes una medicina. Si sabes cómo utilizarla, te salva la vida. Pero si no sabes, ¿qué puede provocar? La muerte. Entonces, el imbécil, ¿qué hace? El tipesh entra, Najón, se acerca al laboratorio, Najón, se acerca al laboratorio y ve, o a la farmacia, y ve cómo el doctor reparte medicinas, y a uno le da una tableta, y al otro le da un sirup, y al otro le da 2, y al otro le da una tableta roja, y al otro naranja, y al otro amarilla, y Z, ¿najón? Y a uno le dice que tome 2 días, el otro que tome una semana, el otro le dice que tome cada 8 horas, y el otro que tome cada 5 horas, y así sucesivamente. Y el otro que ve de afuera se piensa que entiende. ¿Y qué hace? Cuando en algún momento el médico o el farmacéutico sale, entonces ¿qué empieza? Viene la gente y él empieza a repartir también medicinas. Y el otro le dice, Rega, ¿y qué tienes? Ah, me duele la cabeza. Rega, ¿qué le dijo a este cuando le dolía la cabeza? A que se tome esta medicina, que tome 2 por día y que lo tome durante una semana. Luego de la semana le vienen a avisar, se murió. ¿Cómo se murió? Si yo le di la medicina. No, lo que pasa es que se confundió. En lugar de dar la medicina que corresponde, se le dio la medicina que le correspondía al otro. Se murieron los dos entonces. ¿Ah? Sí. No, el otro estaba agonizando y lo lograron salvar a último momento. Sí. Entonces dice el Rabbi Udalei, viene el Kuzari. Esa es la diferencia de los Kruvim y del Egel. Si tú te tomas las riendas de el comportamiento en tu vida y piensas que tú eres el médico y que tú sabes qué medicina utilizar y qué cantidades y en qué tiempo y en qué situación y con qué persona y con qué enfermedad, entonces lo que vas a provocar es idolatría, lo que vas a provocar es muerte, vas a provocar destrucción. Porque tú no tienes idea de cómo funcionan las cosas. Entonces, pregúntale al encargado, al que sabe, él es el que maneja las medicinas, él sabe qué medicina sirve para qué enfermedad y qué cantidades darle a cada persona y durante cuánto tiempo y qué es lo que tiene que hacer durante la enfermedad, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de Kasher Tzivá Hashem. El tzivui a Eloquí. Por eso, Gadol HaMetzuveh Beoseh, es más grande el aquel que hace la mitzvah cuando está ordenado de hacer la mitzvah. Entonces hay varias explicaciones. Una es porque es más grande el que hace la mitzvah porque está ordenado y no el que le hace ad honorem, ¿cómo se dice? ¿Sí? Aparentemente es al revés. No. El que lo hace ad honorem le puede servir o le puede no servir, está haciendo un acto de bien. Pero el que es ordenado es el que tiene una relación directa con el director, con aquel que ordenó la mitzvah. Porque sabe de que esa es la única manera exacta de cómo conectarse con él. La mitzvah es el medio de conexión con la Shekhinah, con Akadosh Baruj Hu. Y de esa manera Akadosh Baruj Hu reposa sobre nosotros. Entonces, la Torah nos encarga de, básicamente, no tomar las riendas en nuestras manos. No tomar las decisiones respecto a las órdenes divinas. Como van, hay ciertas cosas en las cuales sí nosotros podemos decidir.
Pero en estos puntos, ¿cómo manejarnos? ¿Cómo cumplir una mitzvah? ¿De qué manera exactamente? Entonces, toda la estructura mitzvatit, toda la estructura de las mitzvot, de las órdenes de Akadosh Baruj Hu, las tenemos que cumplir de esa manera. Entonces, cuando eso sucede, entonces, ahí va a caer la braja. Ahí la persona va a sentir la bendición. ¿Sí? Y a veces nos cuesta entender un poquitito, bueno, pero ¿por qué con tanto detalle y con tanta exactitud cada punto? 5 parshiot, volviendo a repetir cada uno de los materiales y de las medidas y de las posiciones y de las cantidades. Hoy en día, en la época cibernética, en la época internética, lo entendemos muy bien, lo entendemos exactamente. Si tú quieres mandar un correo y te faltó un punto, entonces el correo no va a llegar. ¡Lama! ¡Más vaya! Cuentan una vez que un rab estaba en contacto con una joven y que ella no entendía por qué tantos detalles y por qué exactamente así hay que cumplir las mitzvot. Bueno, se puede hacer un poquito más large, más o menos, como dijimos antes. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Vamos a mantener el contacto, por favor, envíame el próximo correo a tal dirección. ¿Fe? Entonces, la joven le mandaba el correo y no había respuesta. ¿Sí? No había respuesta. Entonces volvió, la llamó, no sé cómo se conectó con él nuevamente y le dijo, ¿por qué no me contestas? Digo, ¿cómo por qué no te contesto? Porque tú nunca me hablaste. ¿Cómo nunca te hablé? Te mandé ya 20 correos. ¿A dónde mandaste? ¿A qué dirección? Le dio la dirección y dijo, perdón, falta un punto. Falta el .com. ¿Sí? Entonces ahí de esa manera le quiso dar la lección. ¿Te das cuenta? Un puntito y no te comunicaste con Akadosh Baruj Hu. Un solo punto y no te comunicaste con Akadosh Baruj Hu. Entonces, ese pequeño detalle que tú lo ves como tan ínfimo, como tan aparentemente inservible, insignificante, Akadosh Baruj Hu entiende de que si ese punto está ahí es porque ahí tiene que estar. Y si no va a estar, entonces, en Braja, no hay bendición, no hay Ashrat Ashkina, Akadosh Baruj Hu no se va a poder revelar. Para cumplir la mitzvot no existe el libre albedrío. No ¿verdad que no, ustedes siempre se confunden con ese punto. Tú tienes libre albedrío si cumplir o no la mitzvah. Sí, pero si quieres apegarte a Hashem, Akadosh Baruj Hu te dice, esa es la manera, hacerlo como yo ordené, no como a ti se te viene a la gana. Pero tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes borrar la Torah y no Hasbe Shalom y no cumplir nada. ¿Sí? Hay mucha gente que no cumple la Torah, lamentablemente, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de que si tú quieres apegarte a Hashem, la única manera es Kasher Tzivah Hashem, como Él lo ha ordenado. Si tú te vas a buscar otros métodos, otras metodologías, otros medios, otras maneras, eso no te va a llevar a nada, a ningún lugar. ¿Por qué? Porque es tu imaginación. Tú piensas, no, yo tengo grandes ideas espirituales y filosofías y grandes ideales en mi vida. Najón, tú puedes tener grandes ideales. Pero así le dijo, Najón, en el Kuzari, ¿qué le dijo en el sueño? ¿Qué le decían? Tus kavanot son muy importantes, tus ideales. Pero, Tajles, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo los keilim como se debe? ¿Estás haciendo los utensilios, los receptáculos como se debe o no? Entonces, si no te sirve de nada, todos los ideales. Entonces, ese es el verdadero ideal de la vida. Hacer las cosas kasher tzivah Hashem. En el momento que yo actúo como Hashem ordena, entonces, a veces entiendo mejor, a veces no lo entiendo tanto, pero yo sé que funciona. ¿Por qué funciona? Porque el que sabe cómo funciona, dijo que eso funciona. Entonces, ese es el concepto que se repite, Chai Peamim, 18 veces, que son la vida. El que quiere tener vida, que haga las cosas Kasher Tzivah Hashem.